que solos que estamos, florcita del monte, cuántas cosas puedo en tus colores ver. La estrella. Hola amigos, aquí Sebastián Duarte en Data U, en este segmento que se llama Charlas Distendidas. En esta oportunidad, nuestra invitada es la cantante argentina Milena Salamanca. ¿Cómo estás, Milena? Bienvenida. Bien, muy contenta, hermoso lugar, hermoso todo, vos, todo. Gracias, vos también, ¿eh? Gracias. Y además estás de parabienes, estás estrenando un EP, estás en movimiento constante. Sí, bueno, soy de la ciudad de La Plata y estamos cerquita y hoy nos tocó así como andar girando en Cava, promocionando este EP que se llama Crónicas Volumen 2. Es una especie, una forma de expresar el consumo musical en vez de sacar sencillos. Decidí sacarlo como en un conceptito más chiquito de EP, ¿sí? ¿Y cómo te gusta venir a Capital? ¿Cómo te trata acá? Va, la ciudad de Buenos Aires, porque vos vivís en Capital, en realidad, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Tuve mis momentos. En una época venía muy seguido a estudiar danza, a bailar, estaba en una compañía y después dejé. Y ahora como que tengo ganas de volver, como incluso hasta vivir. ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué a vivir? ¿Por una cuestión laboral? Por una cuestión laboral, sí. Como estar más cerca, como todos dicen, la oficina de Dios, atiende acá. Pero igual estás muy cerca, estás a 45 o 50 minutos. Más o menos, depende. O sea, el viaje sí, el tramo es 45, pero entrar a Cava y llegar al lugar, otros 30, 40. Pero de tantos años de ir y venir, como que esta vuelta dije, bueno, quiero quedarme acá. Esa es mi sensación. ¿Y La Plata, la querés a La Plata? Me encanta, la amo. ¿Por qué razón? ¿No solamente porque creciste allí o hay otra razón? Nací ahí. ¿Naciste? Nací ahí en el Hospital Gutiérrez y mis hermanos, mi familia, todos. Estudié, amigos. Por ahí hay algo de que La Plata es como una ciudad con alma de pueblo. Es así. El domingo es un pueblo. Y todo el mundo va a la plaza y como que hay cosas que son re tiernas, re lindas, que me gustan y te dan un poco más de bajar, ¿viste? Pero tiene todo lo que uno busca en la vorágine si quiere, ¿no? Hay de todo, hay de todo. La Plata es sinónimo de ciudad universitaria porque está lleno, repleto. Mi mamá y mi papá se conocieron así. ¿Así se conocieron? Yo también con mi pareja nos conocimos en la marcha universitaria. Y bueno, uno de los temas del disco que se llama Así Pasó está en este EP, así que sí, sin duda. Sí. Y entonces es una ciudad juvenil. Sí, muy. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, súper. De hecho, incluso hay muchos proyectos fomentados desde los jóvenes, desde los universitarios, también incluso ideologías políticas, centros culturales, un poco así, sí. Sí, hay que pensarle que hay que recordar el asunto de la Noche de los Lápices, ¿no? Bueno, toda la semana de lo que es la Noche de los Lápices, 17 de septiembre, o sea, creo que no me acuerdo cuándo cae ahora, pero siempre la semana entera es como por todos lados hay de todo. Las marchas, encuentros, movimientos, corte de calle, dependiendo qué facultad, hacen más eventos que otros. Sí, y vos te moviste por muchos de esos ambientes, obviamente, por haber crecido ahí, por defender el folclore, ¿no? Y yo estudié en el Bachillerato de Bellas Artes, que fue un secundario artístico en el que estuvo bastante golpeado el hecho de como, ¿no? Asociar el arte con decir algo y estar en la cuestión política. Y bueno, y la facultad también. Y ahora también me estoy por recibir de ahí, entonces como que hay como mucho entorno. Y bueno, en mi familia, ¿no? Mi papá es de Jujuy, mi mamá es de Colón, Buenos Aires. Tienen un centro cultural, un espacio que se llama La Salamanca, que es una peña. Entonces hay muchas cosas que traccionan un poco en función de eso, ¿no? Y sí, no te es inherente a lo que uno vive, ¿no? Digamos. Si mal no recuerdo, Rocambole era decano, o en un momento fue decano de algo de Bellas Artes, ¿no? Sí, ahora es Belinche. Pero sí, en una época lo fue, sí.
Vos tenés contacto con todo ese ambiente, no te digo con rocambole, pero el ambiente artístico de La Plata, que es muy amplio, pero también a su vez no es tan muy grande. amplio. Me pasa que por ahí tengo más afinidad con mi género musical, que es folclore, y con el samba y el circuito del samba, de la música samba. Pero sí, nos conocemos todos con todos, o sea, te terminás conociendo. Conozco a gente que trabaja con boleros, a gente que trabaja con cumbia. Por ahí no tanto con el rock. O sea, viste que hay muchas bandas en el mainstream, tipo Estelares, ahora no se me acuerdo. Guasones. La única banda, sí, bueno, Cruzando el Charco, que conozco todos y me llevo con varios de ellos. Sí, pero sí, después como que no comparto mucho en cuestiones de, nos juntamos a guitarrear y como en ese plan, por ahí no tanto. El folclore lo mamaste desde chica, de la panza, desde chica, sí. ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tenés, tus primeros recuerdos de esos ámbitos, esas reuniones familiares con tu papá un referente de la música andina? Particularmente yo viví y nací, crecí dentro de la peña, hasta los 5 que tuvimos una casa. Entonces mis recuerdos de contactos con la música siempre fueron en un espacio y un circuito donde constantemente hay gente, constantemente hay músicos que entran, salen, se quedan a dormir, constantemente hay borrachos. Entonces como que era bastante particular como mi familiaridad con todo eso, ¿no? Porque con el consumo de la comida, de la bebida, de la música, de hacerlo, de estar, entonces era una cosa, el living era el salón, ¿no? Entonces mi pieza era allá arriba en una terraza más o menos, como en la cúpula que decías hoy. La cúpula de acá, estamos en Avenida de Mayo. Pero en la peña era como en un espacio y mi casa era arriba, ¿no? Siempre fue medio así, hasta que tuvimos una casa normal. Sí. Y después volvimos a vivir dentro de las peñas. Sí, siempre. ¿No viviste o transitaste algún momento reticente? Digo, por esto que decís vos, ese ambiente de bohemia o de extremos, alguien con algunas copas bebidas. ¿Pasaste por algún conflicto con eso? ¿O lo viviste con una naturalidad? Un poco las dos. Yo era muy chiquita cuando tuve la conciencia de decir, bueno, ¿dónde estoy viviendo, no? Y a los 11 empecé a trabajar dentro de la peña. Entonces yo era la moza y era como raro no poder invitar a mis compañeros a casa porque no había tal casa, o como se entiende, merendar, y era merendar en el salón gigante lleno de mesas, sillas. Pero bueno, siempre supimos manejarlo de la mejor manera, tan familiarmente, porque nunca hubo una obligación y también yo entendía que había que dar una mano con la casa y trabajar para comer y para vivir, ¿no? Entonces, siento que lo más importante que aprendí de esa época, bueno, fue el oficio de poder salir adelante con la familia y ganarte ahí la vida, ¿no? Con el cuerpo, mucho físico, mucho cuerpo, y estudiando todo. Y he sabido manejar ciertas situaciones, mis primeros amores, cosas de idealizar ciertos artistas y tenerlos que se te caigan cara de un a ondazo. cara. ¿Y que se te caigan de un ondazo o no? No tanto, porque por ahí también el entorno los cuidaban mucho, ¿no? Uh-huh. Y había por ahí sí otras situaciones que eran más difíciles, como muy cercano a mí, colegas que yo conocía ahí tomando, drogándose, ¿no? Como que... Pero mi papá nos cuidaba mucho. Nos cuidaba mucho. Perdón, entonces... no te voy a preguntar quién se drogaba o quién bebía mucho, pero ¿podrás contarme qué artistas, ponele, muy populares conociste ya de muy chica? Muchos. Los más conocidos que tuviste cerca. Bueno, Peteco, Carabajal, Raúl Carnota. Un genio. Juan Saavedra, Melania Pérez, Luciano, Franco Luciani, Suma Paz, ¿quién más? Bueno, ahora no me acuerdo, pero varios. ¿Y a quién más cariño tenés? ¿Por quién tenés más cariño? Y no lo conocí en mi casa porque no llegó como a tocar en la peña, lo conocí por fuera de mi casa a Rally.
A Rally es el que más cariño le tengo. Y ¿sí? es el más juvenil también, con Franco Luciani, que mencionaste. No son recontra jóvenes, pero cincuentones, más o menos, ¿no? Está en su energía, sí. Está en su forma de ser, sí. Pero sí, tengo más afinidad con él, sobre todo, sí. ¿Y cuándo decidiste lanzarte, ¿no? Como cantante? Porque vos venís ya con una trayectoria, con discos de hace muchos años, ¿no? Más de una década. Sí. Pero, ¿cuándo dijiste, este es el camino? ¿O fue algo que también tus padres fueron llevándote, fueron acompañándote? No, fue un momento de inquietud, picardía. Cuando tenía 15 hice una peña y en el momento de hacer tus gracias bailé, canté y mi viejo me mandó a estudiar canto, o sea, técnica sobre todo. ¿Vos querías? No sabía si quería en realidad. Era como cuando te mandan a estudiar inglés tus padres. Sí, eso, fue una orden de mi papá y yo fui y lo hice, ¿no? Y cuando tomé la decisión y tuve como la noción de decir y hacerme cargo que podía cantar y que podía tal vez dedicarme, tenía el 18, más o menos. Había ganado un precosquín, fui revelación y eso generó como un entorno como de depresión y a la vez también hacerme cargo de algo que sabía que estaba pudiéndolo hacer bien, ¿no? Y más o menos a los 21, cuando saco mi primer disco, ahí ya estaba bastante más, no solo segura, ya convencida, ya como con cierto camino e idea de decir, bueno, puedo vivir de esto, me puedo hacer cargo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y ahí hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quiénes eran tus referentes? Porque digo, más allá de la gente que conociste, ¿no? El ambiente, ¿vos tenés referentes? Muchos. De muy chiquita, mucha música latinoamericana. El folclore latinoamericano. Sí, bueno, Violeta, Mercedes, Susana Baca. La peruana, la cantante sí, peruana. Me gustaba mucho lo peruano. Eva León. Después, ¿quién más? Me gusta ahora mucho de referentes más actuales, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, varias cantoras que modifican su forma de vivir, de cantar, de hacer, decidir, transforman lo tradicional también, ¿no? Y lo llevan hacia otros lugares, así que sí, un poco de todo. Bueno, vos también girás con tu música. Ahora estás presentando este EP, pero sí. También tengo entendido que te vas a ir a Europa, que vas a hacer una gira por el sur, que se vienen muchas responsabilidades por delante. En principio estamos presentando este EP el 12 de marzo en el marco del 8M con otras colegas, con Victoria Wittner, con Malena Rossi y el 21 en el marco de la memoria. En este espacio que se llama Club Social Cambalache, donde pueden ya conseguir las entradas. Y después en abril nos vamos para el sur, Bariloche, San Martín de los Andes, Trevelin, varios lugares, Neuquén. Y en mayo, junio nos vamos para Europa. Sí. Bueno, qué año movido. Sí. Vos sos una persona bien cruzada por el tema político, ¿no? Sos una persona politizada. Sí. Desde chica, ¿no? ¿O más tuviste conciencia de esto en la universidad? Mi papá, sobre todo. Mi viejo siempre... Bueno, yo desde que nací tuve momentos de discriminación. Mi DNI es 39 millones y en realidad debería ser 37 millones. Y no me inscriben, ¿no? en el DNI porque mi papá es morochito y yo también nací morochita. Entonces, como esta cuestión de ser marrón en un espacio... en un país, ¿no? Que desde el 90 y pico, yo nací en el 93, nací marcada con eso, ¿no? Entonces, eso siempre generó como muchas preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué allá? ¿Por qué a mi papá le pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y entonces se suman muchas connotaciones a eso, ¿no? Desde muy chiquita también en el secundario, en la primaria. Ser folclore era algo de sinónimo de discriminación constantemente. Entonces también ocupa un espacio en mi vida luchar por mis derechos, luchar por mi propia existencia, fuertemente desde que tengo uso de razón. Entonces eso lleva a otras situaciones, ¿no? Luchar por otras personas, empatizar con ciertas
políticas y de lucha sobre todo, no específicamente como decirte, me pongo la bandera de que soy de un cierto partido, sino como desde mi perspectiva como ciudadana, acceder al derecho que tengo yo de estudiar, de tener ciertos derechos ganados, ¿no? Como mujer, y poder adquirirlos y hacer parte de eso, es un poco eso lo que me pasa. Y desde muy chiquita mi viejo nos concientizó a todos. Esto te pasa porque sos así, porque pasa esto, ¿no? Y sin embargo, nadie nos obligó a tomar voto de voz de ciertas cosas. El camino te hace un poco, ¿no? El andar te hace tomar ciertas decisiones. Sí. Yo a veces escucho a algunos artistas que plantean que la música no va de la mano de la política, Sí. ni de cuestiones sociales. Sí. Y por otro lado, hay quienes dicen que sí, que el arte es política. Sí. Y pasa que estamos constantemente en una época en la que todo es tomado de una forma muy susceptible y tal vez también te perjudica. Sí, voy a reconocer que me ha perjudicado muchas veces tener un pensamiento, una ideología, llevar adelante alguna lucha, me cerró puertas, sin duda. ¿Podés contarme, ahondar un poquito más en este tema? Por ejemplo, Cosquín mismo, yo en el 2019 todavía no había salido la ley por el aborto legal, y había presentado una propuesta con todas mujeres y había puesto de fondo mujeres que a mí me inspiraban, desde bailarinas, cantoras, mujeres, y bueno, generó mucho odio o controversia, y bueno, el gobierno de Córdoba dijo, la dan de baja, y no me llamaron más. Así de abrupto. No me llamaron más hasta el 2022, más o menos, sí. Y las razones eran por eso. ¿Y cómo estás atravesando este momento actual? ¿Cómo lo atraviesa el folclore? Incluso, viste que sucedieron muchas cosas este verano, ¿no? De lo que pasó con el chaqueño palavecino en Jesús María, si mal no recuerdo. En Jesús María, sí. Sí. Y hasta otras voces que salieron a hablar, Peteco, ¿no? ¿Qué consideración tenés del momento actual? Y es complicado, es bastante complicado. Está difícil unificar pensamientos, pienso yo, y por otro lado, uno intenta sobrevivir, es esa la palabra, a todo el huracán que sucede y que no te afecte emocionalmente y seguir adelante, ¿no? Sí, te puedo decir que desde un lugar con todo lo que viví, todo lo que me pasó, tengo el privilegio de decir que tuve una educación y tengo un pensamiento crítico gracias a eso. Entonces, no dejo de vencerme ante las cosas que se ganaron y pude vivir, ¿no? Yo quiero que mi hijo y mi hija puedan estudiar en una educación libre y gratuita en la universidad y en todos esos espacios. Entonces, para que eso suceda, digamos, uno tiene que seguir sosteniendo esos pensamientos y luchando por esos espacios. Y cuando alguien viene y corrompe con esas situaciones ganadas, es duro y por lo menos a mí me toca, me hiere y me genera un poco de rabia, de decir, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero bueno, también entiendo el enojo de la gente y el mal gusto, el trago amargo y un montón de situaciones que pueden llegar a generar que estén del otro lado, ¿no? Pero sí, sin duda, es muy complejo lo que sucede, es muy complejo. Y bueno, lo más que puedo decirte en este momento es que yo, como un montón de argentinos y argentinas, intentamos sobrevivir como podemos, entre ser felices y a la vez también salir adelante con el trabajo, ¿no? ¿Cómo es volver a ir a visitar a tus familiares, a Jujuy, al NOA? Ya no me quedan. ¿No te quedan muchos? ¿Fallecieron muchos? Todos. ¿No tenés primos? ¿O es una familia que se fue cortando? Se fue cortando, sí. Muy poco. O sea, mis abuelos, sobre todo, que eran los que más. Y mi tío, el otro, vive acá. Entonces, como que la familia que me quedaba ya no está tanto, sí. Pero siempre que voy es como pasar por la puerta de casa, como viste, donde me crié. Y bueno, sobre todo las costumbres, que es lo más
arraigado tengo, ¿no? Eso de las costumbres, ¿qué Sí. viene a ser? Por ejemplo, la comida, Sí. ciertas, no sé, dormir la siesta, que no creo que no duerma la siesta, porque acá en Buenos Aires Ahora no de se grande duerme duermo a la siesta. ¿Sí? Antes de chiquita no lo entendía, pero ahora sí. Sobre todo, bueno, las comidas es una, sí. El arroz, por ejemplo, acá en la ciudad no es muy común comer arroz, tanto como lo comemos nosotros, y la forma en la que hacemos el arroz. Y después, bueno, humita en chala, me encanta. Es lo que más me gusta de comida. Y bueno, está las ciertas ceremonias, ciertas culturas que se transmiten de manera empírica, que por ahí no es tan fácil como en un video y en un libro, ¿no? O en una foto. La Pachamama, el carnaval, la peregrinación al Pascuas. Hay mucho sincretismo, sin duda. Porque, bueno, fueron espacios muy, muy golpeados desde la conquista, ¿no? Estamos hablando de explotación minera y saqueo, ¿no? Entonces, el sincretismo genera que, claro, para el carnaval se desentierra al diablo, pero el diablo acá no existía antes de la precolonización, ¿no? Sin embargo, el sicuris, el instrumento del sicuris, ¿no? Sí existió y sí es una música precolombina. La guitarra y el charango son instrumentos que vienen post eso, ¿no? Entonces, eso que te digo sucede constantemente. Hay un viaje ida y vuelta entre las músicas que existían y las costumbres que lograron sobrevivir, como la lengua quechua. Muchas de las cosas que nosotros decimos, cancha, pucho, son de la lengua quechua, ¿no? Entonces, como que hay todo un mestizaje, ¿no? Relacionado a las cosas que inconscientemente hacemos y consumimos, y conscientemente de mi parte las sigo sosteniendo, ¿no? Así que sí. ¿Por qué participaste en Telefe? ¿Por qué decidiste o alguien te impulsó? Yo misma, locura mía y un poco... La Voz Argentina, les contamos. A quienes miran. Me crié con los reality shows, ¿no? ¿Te gustan? ¿Qué sé yo? Si me gustan. ¿Sí eso? Yo vengo de una familia muy pobre, prendías la televisión y estaban las bandanas Popstar, ¿me entendés? Canales de aire. Canales de aire, Claro. que vos decías, ¡fua! ¡Qué fla! Y era como una cosa como, crecí con eso, ¿me entendés? Como, y después de eso vino Mambrú, y después de eso, no sé, como esta cuestión medio fantasiosa de decir, ¿qué onda? A ver cómo es eso, ¿no? Primero eso, como el simple hecho y la fantasía de ser parte de algo que me generó intriga mucho tiempo, tal vez. Y después también el desafío de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una persona como yo, que se dedica hace tantos años, a veces siempre me pasa que por ahí escucho hacer algo, folclore específicamente, y digo, uy, podría estar yo haciendo eso y ¿por qué no? Es esa la razón, ¿no? Y después también un poco lo pensé de un lado como un trueque. Poner mi voz, jugar el juego, entender cómo es, a cambio de exposición, publicidad, prensa, exponer un poco lo que... El folclore es un espacio donde es muy popular, pero sobrevive a otras masas populares, ¿no? Entonces... es un fenómeno, sin duda. Hay miles y cientos de jóvenes y gente grande que sigue consumiendo y que sostiene el folclore, y sin embargo no es una noticia, ¿no? Entonces, un poco mi deseo y mis ganas era poder llegar a otras personas que si me conocían o no, o poder llegar con mi voz y mi esencia a un espacio tan fuerte, ¿no? Y poder generar ese salto de estar en el mainstream, ¿no? Eso. ¿Cuáles fueron las ganancias? Estar acá, conocerte a vos. ¿Vos decís? No, pero digo... Conocer gente las nueva. redes, ponele, eso ha tenido un impacto, Todo. tiene un impacto. Todo. Es como la leche exposición. cuando hierve y de repente la querés empezar a controlar un poco para que no se vaya, pero sí, es un poco... Todas, fueron muchas las ganancias. La verdad que... Un poco en el inmediato, sí, el teléfono sonó como loco. Mucho amor, mucha empatía, ¿no? Desde gente que me conoce, gente que no, gente que se sintió inspirada. Músicos y músicas que me dijeron,
lograste romper con una barrera que era como que una persona de nosotras profesionalmente, del under, esté ahí y defienda eso y muchos amigos, tuve el apoyo de muchos amigos. Sí, fue muy positivo, sin duda. Sigo sosteniendo que ha sido una gran hazaña que contaré con mucho orgullo. Bueno, la exposición para un artista es fundamental en el sentido de la repercusión y también Sí, también depende de tus objetivos, ¿no? Eso, para mí. Sí, el perfil que elija cada uno, decir, Sí, ¿no? sí. Soledad, ¿cómo te trató? ¿Qué trato tuviste con Soledad Pastorutti? Yo nunca compartí con ella ni siquiera un escenario, nada, ¿viste? Una sola vez compartimos un programa, pero claro, yo era muy chiquita, recién empezaba, ella ya conducía sus programas y ella me reconoció para mí mi voz. Porque viste el juego este de que están de espalda y se dan vuelta y reconoce mi voz y al toque tocó el botón y fue como un alivio. Yo en su momento no me di cuenta que era ella, me di cuenta después, porque vos estás ahí cantando y fingís demencia, dale que va, todo que va. Pero el botón ese es medio como te da un paro ahí en el corazón. Fue muy, muy gratificante. Ella fue muy, muy buena conmigo. Siento que hizo lo que pudo, me cuidó lo más que pudo también. No tuve muchas confrontaciones. Nosotros solo igual compartimos con ellos a cámara. No es que estamos por fuera en los pasillos o en los camerinos charlando, hablando, ¿viste? No, es todo muy... Lo que ves vos, lo vivo yo. Obviamente hay recorte, obviamente hay como un poco de todo, pero bueno, había mucha controversia con esto de que ella me conocía, ¿no? Pero ella conoce a medio mundo, o sea, es increíble. Una memoria, se acuerda de todo el mundo. Admiro mucho su capacidad y templanza y la forma en la que ha sabido darnos devoluciones a mí y a otros colegas en una situación que estar ahí no es fácil. Sí. Aclaramos a quienes nos estén mirando que ya participó de La Voz Argentina, ¿no? Porque sí, Telefe, Soledad, faltó aclarar lo de La Voz Argentina. En el Team Sole. Team Sole. Y después no te cruzaste más con ella, o en algún festival. Una sola vez y después no, porque bueno, también el verano es bastante ajetreado para todos, ¿no? Y ella estuvo promocionando sus 30 años, entonces como que de momento no. Para hablar precisamente sobre música, ¿no? Sí. Tus canciones o lo que vos proponés no es un folclore tradicional. Vos le buscás una vuelta de tuerca a la propuesta, por lo menos lo que yo escuché. Sí. ¿Cómo no es tradicional. ¿Cómo encontrás ese horizonte musical? Y desde la inquietud, yo mamé mucho el folclore tradicional y siempre me llamaba mucho la atención lo repetitivo que eran ciertas cosas. Entonces, desde la inquietud de hacer algo nuevo, de querer innovar algo, ¿viste? Después te das cuenta que muchas cosas ya están hechas, pero en mi impronta más así, como neta, es lograr hacer interpretaciones únicas, apoderarme de la canción. Mucha gente, gracias a esa idea, cree que las canciones son mías y no son mías, ¿no? Yo nací siendo intérprete, después me empecé como a inquietar un poco por las composiciones y es un desafío, siendo buena intérprete, interpretar bien canciones tuyas. Porque muchas veces pasa que las canciones, otras interpretaciones son superadas por el propio compositor, ¿no? O hay versiones más reconocidas que las propias del autor. Y la verdad que ha sido un desafío. Ambas partes. Me seduce mucho la posibilidad de innovar, o por lo menos es algo que me motiva, ¿no? Es como, y ser versátil ante eso, como provocar un desafío y por lo menos una inquietud a la oreja del otro lado, ¿no? Y que la persona piense sobre todo, ¿no? Como... Me haces acordar a Mercedes Sosa, la gran intérprete, ¿no? Y la más conocida en el mundo, interpretando a Tejada Gómez, o las canciones del Paz Martínez por María Marta Serra Lima, ¿no? Qué rol importante el del intérprete.
Sin duda. Sí, para el folclore, sobre todo. Hay algo de que en el folclore está más sobrevaluado el intérprete y valorado también que los compositores, ¿no? Como a veces no se sabe mucho quiénes son los compositores de tal canción, de tal obra, y a veces sí igual, ¿no? Pero en un general pasa un poco eso. Al revés es en el rock. Si no sos compositor y cantás tus canciones, no sos nadie. O sea, es lo que yo por lo menos miro desde la afuera, ¿no? En un 90% componen más que interpretan, ¿no? Y es medio despectivo hacer una interpretación y es como, acá haciendo un cover en el garage de mi casa. En cambio, el folclore, hacer una buena interpretación te eleva, te pone en un lugar como la gente, ¿no? Un poco es así, como la forma en que lo recibe el folclorista y el ambiente, ¿no? Está muy bien visto, digamos. Sí. ¿Qué estás terminando de estudiar? ¿Qué carrera, precisamente? Y soy muy inquieta, hago de todo. ¿Qué, Pero bueno, varias carreras? No, yo estoy en el Bachi, que es un secundario de música, y está la Facultad de Arte, que son hermanos, ¿no? Yo termino de estudiar en el Bachi y empiezo a estudiar danza. Y hice la tecnicatura, bailé muchos años en una compañía de danzas Pucará de folclore y contemporáneo. Dejé, cumplí todos mis sueños, pandemia, y me anoté en la universidad de la Facultad de Arte. Me puse a estudiar música popular, un poco el contexto, otro poco las ganas de por ahí. Claro, a mí me pasaba que la cuestión de hacer canciones y componer en el ambiente mío era bastante hostil. No te sentía mucho apoyo, ¿viste? Estaba muy sola. Entonces, anotarme en la facultad, mi primera idea era como, bueno, yo sabía que los profesores y los trabajos prácticos eran que ellos te evalúen tus propias canciones, tocadas, cantadas, compuestas, escritas, bla, bla, bla. Entonces ese fue mi primer así como empujoncito y dije, bueno, voy a ir ahí a que un profesor me diga a ver si vengo bien o le estoy pifiando. Y así, empecé así. Y la pandemia un poco me dio mecha y rienda suelta para avanzar y darle con todo y nada, ya me queda muy poquito. Y la realidad es que transito este espacio y la facultad, la universidad pública, primero por acceder a un derecho que es posible, segundo porque quiero cerrar una etapa, no tanto me seduce ejercer la docencia, sino más bien cerrar un ciclo y terminar como de darle esta idea, ¿no? De entro ahí porque quiero elevar más mi conocimiento musical. Y que por ahí otras personas me lo acrediten, ¿no? No necesariamente un cantor o un músico que no conozco o que conozco, ¿no? Gracias por haber venido acá a Data-U, a Charlas Distendidas, muy amable. Muchas gracias. Ojalá que tengas un buen año, una buena gira, muchas gracias. Una buena repercusión. No, y muchas que gracias. sigas sumando experiencia, ¿no? Sí. Experiencias de vida. Total, ¿no? sí, sin duda. Bueno, los invito nuevamente el 12, vamos a estar ahí en Club Social Cambalache, y el 21 también. Y bueno, que me sigan en mis redes, encuentren mi música, donde vamos a estar tocando, girando y haciendo todo eso. Milena Salamanca estuvo con nosotros, amigos, aquí en Charlas Distendidas en Data-U. Que solos que estamos, florcita del monte, cuántas cosas puedo en tus colores ver, la estrella perdida.